nombre de la Asociación Iberoamericana de Sociología, les damos la más grata bienvenida a esta honorable mesa de nuestro primer foro virtual iberoamericano, donde nos acompañan grandes ponentes, tratando 5 ejes temáticos de gran valor agregado: paz, salud, criminalidad, cultura y la parte empresarial. Mi nombre es Alejandro Cerezo, director de los comités nacionales de la AIS, y en esta ocasión estaré como moderador. Y para poder comenzar con esta mesa, damos inicio con la participación de Andrés Escudero, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría en Solución de Conflictos, graduado del Programa de Gestión de la Energía y la Universidad de San, con amplia experiencia como director y funcionario en entidades públicas y empresas privadas, en la gestión del desarrollo, el diálogo y la paz social, consultor en proyectos, relaciones comunitarias, responsabilidad social y resolución de conflictos, presentando el tema la sociología y la construcción de condiciones para la paz. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, un saludo a América Latina, a los amigos, y también, dicho sea de paso, mi pesar por todas las pérdidas que tenemos por esta triste situación que aqueja al mundo. Quiero que hoy día me permitan hablar desde la paz. Y para hablar desde la paz, tenemos que plantearnos cuál es nuestro rol como sociólogos, cuál es nuestra situación como sociólogos. Los sociólogos, por razones de trabajo, tenemos la posibilidad de trabajar con los estados como funcionarios, como directores, como asesores o consultores, igual en las empresas, en la relación comunitaria, en la asistencia social, en el desarrollo de proyectos, y también en las organizaciones sociales, en las comunidades, en las organizaciones de base. Eso nos da un gran espacio para trabajar, espacio que podemos aprovechar para construir paz. ¿Qué nos estamos encontrando? Según el barómetro de Hindenburg, del Instituto Hindenburg de Alemania, el HIK, está apareciendo en el mundo la modalidad de saltarse los procesos normales de conciliación, de juicio, de manejo de alegatos u otras cosas, para ir por otros caminos que a veces afectan la gobernabilidad, a veces. Y eso es el mundo de la conflictividad social con el que se encuentra el sociólogo todos los días y con el que trabajamos permanentemente. También es cierto, y nos lo plantea Moisés, tenemos un mundo manejado por una geopolítica de las emociones. Se impulsa en la masa decisiones por miedo, por esperanza, por humillación. Pero está claro que acá en América Latina el miedo y la esperanza importan, mandan muchas veces. Tenemos también algo claro: la violencia llega a veces a tocar la cara de las familias, como lo dice Cálidas. Procesos internos de conflicto de lo más diverso se basan a veces en presionar a la familia en su propia casa. Es un proceso triste y complicado que genera migración, que genera desplazados, que pone zonas de países en total abandono. Y también es cierto que nos estamos preguntando si ya instalada la violencia, tenemos que usar más violencia para detenerla. ¿Qué podemos hacer con ella? Y es que, claro, hay un concepto base de recuperar el orden público, de recuperar el Estado de Derecho. Pero claro, tenemos otras oportunidades y de eso es de lo que me gustaría hablar ahora. Lo primero es considerar lo siguiente: tenemos un modelo de Estado, de gestión pública, que se plantea algo que es el orden público, hacer cumplir la ley. Y claro, hacer cumplir la ley implica, pues, capacidad policial, capacidad de manejo de acción contra las acciones que pueden estar al margen de la intervención permitida. Pero también tenemos el manejo del diálogo, cosa que se está desarrollando en América Latina, y que podemos resumir probablemente en el tema de comenzar a mirar con oportunidad y con mayor criterio las demandas de la población, el analizarlas y perfeccionar el Estado, perfeccionar nuestra forma de acercamiento, perfeccionar las formas de diálogo, ya no solamente con una visión transaccional y negociadora, muchas veces aprovechando el momento de diálogo como una oportunidad para construir desarrollo. Y es ahí donde el sociólogo interviene, diciendo, no es un tema de, bueno, ya sabes que deja de hacer este problema y yo te doy esto. No, es un tema de planear el territorio, de conceptualizar las cosas que queremos hacer, de pensar por un segundo si como sociólogos podemos aportar algo allí, diciendo no simplemente, mira, ¿sabes qué? Dale esto a esta comunidad para ver si deja de hacer el problema. No,
hay más allá en eso, y ahí viene la gestión del territorio que un sociólogo puede hacer. Y hay un fenómeno muy importante, que es cómo detener el uso político de la violencia. La represión, la fuerza, la disuasión, mejorar o fortalecer la organización social para que ella pueda intervenir y que la violencia no se instale con fuerza. Porque claro, cuando la violencia sigue en su transcurrir, a veces se hace imparable y simplemente deja una zona totalmente deteriorada, un desplazamiento masivo de personas. Esa es una condición que nos va a ayudar muchísimo a podernos hacer un mundo de paz para todos nosotros. Pero claro, ¿dónde está el concepto? Si tenemos una sociedad manejada por el miedo, donde pasa esto y los estados actúan, donde pasa esto y sacamos una ley donde sucede tal cosa y nos movemos para allá o para acá, parece que el mundo nos arriera a punta de susto, a punta de tanto. Y eso no es sano para una sociedad. Vivir todo el día en miedo no es sano. Cuando yo veo las masas de desplazados que cruzan los países, incluso acá en el Perú tenemos ya una masa de visitantes que están tratando de entrar por la frontera, probablemente empujados por el miedo y a la vez por la falta de esperanza en sus propios países. Esa dificultad tiene que ser manejada y debemos construir un mundo de esperanza. La sociología nos da la oportunidad de mirar a la sociedad como un espacio de desarrollo, como algo que puede darle oportunidades a los demás. Pero si no hay un mundo de oportunidades, si ya no queda nada más allá que lograr, la esperanza se acaba y crece el miedo. Y el miedo siembra a veces las peores respuestas de los seres humanos. Finalmente, el miedo hace irracional nuestras conductas. Y yo quiero decir que, en cierto modo, en las últimas décadas, veo a toda la sociedad empujada por el miedo. Hasta esta situación de enfermedad que tenemos nos empuja por miedo, no por esperanza. Algo que uno admira de los países asiáticos es el mundo de la esperanza, como lo dice también Moisés. La esperanza debería ayudarnos a construir un mundo mejor y los sociólogos podemos construir un espacio de esperanza pensando en qué oportunidades se pueden abrir a partir del trabajo común, de la organización social, de la propuesta nueva, ¿no? Entonces, si buscamos un modelo para el sociólogo, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar ya un Estado y una empresa orientado al ciudadano y a sus derechos. Si nosotros somos asesores, consultores, directores o funcionarios, o por último una persona común y corriente que puede aportar algo, lo primero que podemos aportar es una sociedad de derechos. Una sociedad de derechos donde todos nos sintamos parte, donde esta América Latina, este mundo iberoamericano, sea para todos un espacio de oportunidades y de vida, de que no tengamos que huir. Ahora, también rescato lo siguiente. Hay un tema de presencia de las organizaciones sociales, pero yo quiero en esto hacer una puntualización. Cuando me refiero a organizaciones sociales, yo sé que hay muchas organizaciones que participan, pero las organizaciones de base, las que representan pueblos, comunidades, no son tan representativas en realidad, porque a veces no participan de la decisión porque carecen de técnicos, de asesores, de asistencia técnica. Ese es un buen espacio para el sociólogo. Es una oportunidad a veces no remunerada el asesorar a una comunidad o una organización con menores recursos y orientarla hacia el desarrollo. Ese es un espacio para la sociología que podemos recuperar perfectamente y que estamos ganando además cada día. Y otro tema importante es la búsqueda del mecanismo de diálogo para reducir la violencia. Mucha gente trata de asociar la violencia porque la violencia es un mecanismo muy efectivo para lograr resultados, pero también hace mucho daño. También crea desgobierno, también reduce la esperanza y reduce los espacios y oportunidades que nos damos. Entonces, repasando, los sociólogos tenemos, gracias a que tenemos llegada al Estado, la empresa y la sociedad civil, la oportunidad de construir estados de derecho y respeto a los derechos en todos los niveles. Una mayor presencia de las organizaciones sociales a las que podemos asesorar y ayudar a participar en esta democracia en la que vivimos. Y por otra parte, mejorar y perfeccionar los mecanismos de diálogo. Pasar del diálogo transaccional de tú me das y yo te doy, a un diálogo constructivo, desarrollador, basado en la esperanza, en visiones de futuro. Esa es la oportunidad de construir un espacio de paz para todos nosotros. Yo quiero en este momento también decirles, y voy a dejar de compartir, como último mensaje, que lo importante es que tenemos una gran oportunidad en la sociología.
tenemos la oportunidad, gracias a nuestra llegada, a nuestra participación, de construir redes de contacto que luchen por la paz. Esa es nuestra gran oportunidad y es nuestro gran reto. Y además, hay que decirlo claramente a los jóvenes, no tiene por qué no ser remunerada. Tanto las empresas, el Estado y las comunidades remuneran esos espacios. ¿Por qué? Porque esos espacios les son fructíferos, le crean oportunidades de vida. Y hay que agregar algo. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace un sociólogo como yo habiendo estudiado energía? Bueno, yo creo que los sociólogos tenemos que entrar a conocer un poco más de industria y de empresa para tener que decirle a la comunidad que nos pregunta cómo me llevo un pan a la boca, para que no tengan que romper la puerta a una organización del Estado o a una empresa simplemente, sino tengan soluciones a la mano que podemos llevar. Ese es un nuevo espacio que la sociología está ganando porque toda una generación de sociólogos nos estamos abocando a manejar conflictos, a buscar la paz y a crear un mundo de esperanzas y a crear oportunidades empresariales y de desarrollo personal. Esto quería decirle dándoles las gracias acá nuevamente por la oportunidad de disertar y de hacer esta breve catarsis. Muchas gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un tema súper relevante tratar el tema del diálogo para la construcción y la planificación hacia un mejor progreso de la sociedad, como actualmente se está haciendo y como se hizo con la AIS, ¿no? Que a través de este diálogo se están construyendo nuevas redes que van a fortalecer estas intervenciones como sociólogos para que cada uno con nuestras aportaciones pueda construir este cambio, ¿no? Y creo que son grandes ejemplos que hoy en día nos están haciendo frente y ahora que podemos poner en adelante la carrera de sociología, podemos construir muchísimas cosas juntos. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestro. Ahora, como segunda ponencia, tenemos la participación de Juan Víctor Faccio, sociólogo y maestrado en Desarrollo y Planeación de la Educación en la UAM Xochimilco. Se especializa en comunidades de aprendizaje orientadas a la promoción de la salud emancipadora, presentando el tema Sociología y Salud, operacionalización de experiencias de intervención interdisciplinarias. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Es para mí un gusto enorme el estar aquí. Y aparte, qué mesa más interesante y más bella. Pues sí, el día de hoy quisiera compartirles algunas experiencias. Mi impresión es, como me parece que algunas de las y los ponentes el día de hoy van a plantearlo también, es compartirles un poquito lo que ha sido el camino específico mío y de mis colaboradores hasta el momento. Como el camino del sociólogo o de la socióloga, una vez se egresa, una vez se enfrenta al mercado laboral, no es intercambiable. Entonces, conocer la experiencia del otro puede brindarnos ideas para tejer estas redes de las que hablaba hace un momento el maestro que me antecedió, ¿no? Dicho esto, quisiera compartirles algunas experiencias clave, las razones por las cuales la sociología puede contribuir a intervenciones en salud, algunos problemas con los que podrían encontrarse, no nada más en temas de salud, sino en cualquier rubro, pero bueno, lo voy a aterrizar al rubro de los sociólogos en el campo de la salud, y algunos aprendizajes valiosos de experiencias clave, ¿no? Así como buffet de ideas, vamos a ver. Primero, en términos de la importancia de la sociología en la salud, pues aquí nos podríamos llevar otros 30 a 40 minutos, y esa no es amenaza, es nada más les estoy comentando que podría ser muy largo, porque como en la sociología somos las y los metiches, no nada más de las ciencias sociales, sino de todas las ciencias, entonces podemos acercarnos a un campo tan diverso como las ciencias de la salud desde muchos aspectos, desde el servicio, desde la sociología del trabajo, desde la sociología de la salud propiamente, desde la sociología del cuerpo, desde el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos cosas particularmente importantes que nos dan una ventaja cuando estudiamos sociología o cuando nos dedicamos a ella. Uno, que nos permiten romper las dicotomías entre lo natural y lo social, entre lo individual y lo colectivo, entre lo personal y lo estructural, y entre la cultura y la fisiología. En este mismo tenor de grandes metiches disciplinadas, podemos
empezar a romper estas dicotomías que quizás no le quede tan clara a la gente con bata, por ejemplo, ¿no? Y lo digo con todo el cariño del mundo porque trabajo con muchas médicas, médicos, estomatólogos y demás. Por otro lado, dependiendo de tu orientación sociológica, por ejemplo, en el caso de la sociología latinoamericana, por supuesto, pero en el caso de la Autónoma Metropolitana de la que soy egresado, ese énfasis en el tratamiento a las otras personas y en el trabajo de campo es muy útil a la hora de hacer intervenciones comunitarias, ¿no? Retos y desafíos de trabajar como lo hago yo y mis colaboradores en temas de salud, pues que necesitas aprender cosas muy diversas en una cantidad relativamente corta de tiempo, ¿no? Tienes que dedicar el resto de tu vida a poder entrar en diálogo con médicos, estomatólogos, veterinarios incluso, porque la salud nos atraviesa no nada más a la especie humana, sino a las otras especies. Necesitas saber de los bichos, necesitas saber de los animales, necesitas saber de las mascotas, necesitas saber de qué medio ambiente es más o menos detrimental de nuestra salud. Y es importante, uno, acercarnos con humildad, renunciar a la posibilidad de ser expertas y expertos en un tema. Porque si como sociólogos y sociólogas tenemos que decidir en qué nos vamos a enfocar, cuando trabajamos en equipos que tienen temas tan complejos como la salud, solo lo podemos atajar inter y transdisciplinariamente. Y lo decimos a veces con mucha facilidad, como, pues hacemos un equipo interdisciplinario. No, eso es complejo, requiere humildad, entusiasmo y disposición continua de aprender en comunidad, ¿no? Por eso es que quienes nos dedicamos a la salud emancipadora tenemos también que aprender lo que llama la maestra María del Consuelo Chapela la pedagogía del autocultivo, una nueva manera de aprender en comunidad a la salud. Porque la salud comunitaria no se puede, la salud a secas no se puede entender sin el otro, el gran otro, ¿no? El que no soy yo. Pero la salud comunitaria tiene que poner a la otredad en diálogo con la nostredad. No nada más es el diálogo entre médico y paciente, es el diálogo entre las y los diferentes. Algunas experiencias clave, lo mismo, me podría yo... los últimos años han sido densos y diversos en actividad en diversos puntos. Yo rescato 3 puntos especialmente importantes de los que tuve grandes y tengo grandes aprendizajes. Trabajo con las mujeres medicina en la meseta Purépecha, una región en mi amado México, conocida por sus conocimientos tradicionales y especialmente por las naná. Las naná son estas depositarias del conocimiento tradicional indígena purépecha, ¿no? Y tienen una visión de la medicina y de la salud muy, muy útiles para comprender la salud comunitaria en otros contextos. También los diagnósticos participativos y comunitarios que pudimos desarrollar en San Miguel Topilejo, otro pueblo del área metropolitana de la Ciudad de México, y el trabajo en promoción de la salud emancipadora en diálogo con estudiantes de enfermería, estomatología y medicina. A manera de un poquito síntesis de estas varias experiencias, quisiera comentarles un poquito qué es la promoción de la salud emancipadora. Esta propuesta, articulada en mi caso y aprendida de parte de la doctora Margarita Pulido y de la doctora María del Consuelo Chapela, las dos médicas de la UAM Xochimilco, pero con espíritu sociológico apabullante, lo cual implica que, por cierto, como médicas son muy discriminadas porque parecen sociólogas, y después por la sociología son muy discriminadas porque tienen bata. Entonces, es un rubro difícil, pero es bellísimo porque conciben a la salud de una manera semejante a las naná, por ejemplo, no como el funcionamiento del cuerpo, sino como la posibilidad, como una capacidad humana hecha cuerpo, que es distinto. Y es una capacidad humana hecha cuerpo de lograr, diseñar y concretar futuros viables para sí y para la comunidad. En un ejemplo, nos dice esta perspectiva de la salud. Hay gente perfectamente saludable que se va a morir de cáncer y hay gente cuyo cuerpo funciona perfectamente, pero que no hay ni una gota de salud. Pensemos en que todos los días una persona podría levantarse a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, comer bien, no tiene ni un solo malestar y sin embargo su cuerpo le sirve a su patrón o su cuerpo le sirve a un trabajo que le es insatisfactorio o su cuerpo le sirve a su pareja, pero no le sirve así. Entonces resulta que no hay salud porque tendrás una máquina que funciona, pero no la posibilidad de emanciparte. Una vez te liberas
y ocupas ahora sí tus varias capacidades de sentir, de pensar, de expresarte, de jugar, de fabricar, de socializar, etcétera, para ti, entonces ya hay salud. Un ejemplo paradigmático que da la doctora Chapela es el caso de una persona, una paciente a la que le dijeron que iba a morir pronto de cáncer, a menos que se sometiese a quimioterapia. Y ella preguntó, ¿cuánto tiempo voy a sobrevivir sin quimioterapia? Le dijeron 3 años. Y ella dijo, entonces no la quiero, porque 3 años me bastan para que mis hijos, para ver a mis hijos casados, felices y con trabajo. Y si yo ahorita tomo quimioterapia, no voy a poder trabajar para ellos. Como mi plan de vida es trascender, entonces no quiero quimioterapia, solo quiero estar lo suficientemente sana como para trabajar por lo que sí me importa, que es mi familia, ¿no? Y ahí como profesional de la salud, pues las personas se encuentran con un gran dilema, porque ¿qué haces? ¿Cuidas el cuerpo como soma o cuidas el cuerpo como cultura? Pues la idea de la salud emancipadora es, el cuerpo es las dos, es lo físico-fisiológico y las ideas, nuestros sueños, la cultura, en el sentido más extenso y antropológico de la palabra. Esto implica que la salud es requiere una perspectiva de complejidad en lo micro, lo meso y lo macro. ¿Cómo es que nuestro cuerpo que aparte somos nosotras y nosotros mismos, en términos eh, parecidos a los que dice Gabriel Marcel y, y, y otros filósofos de la corporalidad y el cuerpo, eh, nuestro cuerpo nos permite atravesar varios mundos, el mundo social y el antropogénico y el no antropogénico y el de nuestra cultura y el de las otras. Eso implica entonces que al acercarnos a la salud necesitamos también una ética intercultural, aprendernos a relacionar con las y los otros, trascender los diagnósticos participativos clásicos de llegar, preguntar e irte, a diagnósticos comunitarios, en los que se hace una comuna, es decir, una misión compartida, un, un, un criterio mucho más colectivo y comunitario, vamos, una ejecución, evaluación y herramientas que vengan desde el nosotros y nosotras. Y esto implica, para quien le interese la sociología de la cultura o la sociología de la educación, la posibilidad de comunidades de aprendizaje y pedagogía del autocultivo, en una perspectiva freiriana interesante. Les decía, pues nos podríamos ir mucho tiempo en estas cuestiones, sin embargo, pues yo solo quería darles una probadita de lo mucho que podemos hacer. Como sociólogas y como sociólogos, nos corresponde no nada más estudiar, sino para quienes nos queramos atrever al dolor de cabeza, aprender a sanarnos, así como nadie se salva solo y nadie salva a otro, nos salvamos en comunidad, así también podemos sanar en comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Faccio. Una gran aportación sobre el tema de la salud. Y cabe recordar que la salud, conceptualizándolo, es un estado de completo bienestar, ¿no? Tanto físico, mental y social, sin las afecciones o enfermedades. Y esto también va a depender de los hábitos, el estilo de vida y de las costumbres que tenga una persona, ¿no? Y también ahí es donde la sociología entra. Ahí es donde también las diferentes carreras, ¿no? De forma interdisciplinaria y transdisciplinaria se deben de unir para poder comprender este tema tan enriquecedor, ¿no? Que pues aún así creo que también es de suma vitalidad, ya que si no hay salud, no podríamos construir nada de lo que hoy hacemos. Muchísimas gracias, maestro Faccio. Como tercera ponencia, nos acompaña Marco Antonio González, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, egresado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ayudante de investigación del área de investigación de teoría y análisis de la política del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, presentando el tema ¿qué es y para qué sirve la sociología criminal? Hacia un análisis sociológico del crimen. Bienvenido seas. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación.
Muy buenos días a todas y todos. Es para mí un verdadero honor poder participar en este evento. Agradezco la oportunidad de colaborar en el primer foro virtual iberoamericano que realiza la Asociación Iberoamericana de Sociología. Quiero felicitar a las y los organizadores por realizar este tipo de eventos internacionales que ayudan a la producción y difusión de conocimiento científico en el marco de la crisis sanitaria. Ojalá que continúen realizando esta importante labor académica y profesional. El tema que voy a abordar es el caso de la sociología criminal, un campo en la sociología que ha sido abandonado o que incluso es poco conocido. Bien, primeramente me gustaría comenzar reflexionando acerca de la labor de la sociología como una ciencia que se encarga de vislumbrar los hechos sociales, lo que en sociología llamamos hechos sociales, que representan los problemas sociales que se generan en comunidad, con el objetivo de garantizar contribuciones y beneficios sociales. Para ello, la sociología siempre se encuentra cuestionando estos problemas que suceden en la comunidad, como es el caso de la pobreza, la educación, la política, etcétera. Por supuesto, también un tema que es importante hoy en día es el crimen. La sociología se cuestiona quién, qué pasa, por qué pasa, cuándo. Todos estos fenómenos son cuestionados desde esta disciplina. Se busca entenderlos y brindar una posible solución. Cuando la sociología se aplica a un tema específico, estamos hablando entonces de un campo de especialización, lo que constituye una rama sociológica más. Al respecto, podemos decir que de tantas ramas que existen, las ramas que existen representan el gran bagaje de problemas que se buscan abordar desde la sociología. El sociólogo norteamericano Ronald Akers nos dice que para la formulación de las ramas de la sociología existe un método que sería, aquí lo ejemplifico, sociología más el fenómeno o hecho social a estudiar. En este caso podría existir una sociología de la pobreza, una sociología de la educación, política, del amor, etc. Por lo tanto, a partir de este postulado existiría una sociología criminal. Bien, ahora ya que concebimos la existencia de una sociología criminal, vamos a hablar un poquito cómo es el surgimiento de esta rama de la sociología. Para hablar de la sociología criminal nos debemos remontar al desarrollo de la criminología como una ciencia sintética que reúne diversos campos especializados de distintas ciencias y disciplinas. En este caso, nos centraremos específicamente en el desarrollo de la criminología a la escuela positiva italiana, donde existen tres actores principales que fueron los encargados de configurar la sociología criminal. Por un lado tenemos a César Lombroso, médico, psiquiatra, quien desde la biología nos explica el nacimiento del crimen, es decir, analiza el delito desde una teoría darwiniana. Y es Lombroso, este autor, quien realiza la creación de la teoría del criminal nato. Esta teoría establece ciertas características físicas que servirán para identificar a un criminal, como por ejemplo frente hundida, pómulos grandes, mandíbula amplia, etc. Quien cuente con todas estas características tendrá estas características físicas van a configurar diversas características que nos ayudarán a identificar a un criminal. Entonces, está juzgando desde un aspecto físico la delincuencia. Por otro lado, frente a este postulado, Enrico Ferri contradice lo que señala Lombroso. Dice que no efectivamente son solamente las características físicas las que determinarán a un criminal. Por este lado, Enrico Ferri es jurista, también es antropólogo, pero se deja guiar un poco más por el medio social. Apuesta, pues, por el análisis del delito desde un criterio sociológico, concibiendo al crimen como un producto social. Se deja de guiar por las características físicas y apuesta por este producto social que es resultado de la comunidad. Por último, Rafael Garofalo se encarga de configurar ya la criminología actual,
tomando en consideración todos los postulados de la escuela positiva italiana. Pero bien, en este caso nos centraremos en la sociología criminal, que es impulsada plenamente por Enrico Ferri, quien nos habla ya efectivamente del crimen como un resultado social. Continuando con la sociología criminal, podemos ver que el doctor Héctor Solís Quiroga nos dice que la sociología criminal, y lo cito, es la rama de la sociología general que estudia el acontecer criminal como fenómeno colectivo, de conjunto, tanto en sus causas como en sus formas, desarrollo, efecto y relaciones con otros hechos sociales. A partir de este postulado podemos ver entonces que la sociología criminal es la especialización y la aplicación de la sociología general a un fenómeno que es el delito. Para ello, la sociología criminal va a utilizar todos los instrumentos, métodos, técnicas y aportaciones que la sociología general nos brinda. En este caso, como sociólogas, como sociólogos, podemos aplicar las entrevistas, cuestionarios, historias de vida, observación participante, métodos cuantitativos, cualitativos, etcétera, al análisis del delito. Ahora, ¿qué objetivos se pueden alcanzar desde un análisis que nos proporciona la sociología criminal? Aquí pongo algunos objetivos que serían principales, 3, pero sin embargo existen muchos más. En un primer momento podríamos analizar las causas, los efectos, los factores, vicios, regularidades que enfrascan el fenómeno criminal. Pero también se pueden analizar las personas que configuran el delito, es decir, los actores, las víctimas, los terceros interesados o, en general, la propia sociedad. Otro punto a abordar serían las instituciones, que son las encargadas de impartir justicia, como es el caso del Ministerio Público, los distintos tipos de policía, los tribunales, juzgados, abogados, etc. Este es solamente un ejemplo, pero se puede abordar desde esta rama todo aquello que se relaciona con el crimen. Los momentos de aplicación para una adecuada sociología criminal serían 3, que es antes, durante y después de la conducta delictiva. El antes se refiere a la prevención, es decir, que se pueden analizar todos estos factores que propician la delincuencia, factores económicos, familiares, culturales, etc. El durante se refiere a analizar el procedimiento, el proceso mediante el cual se imparte justicia. Y mediante este proceso se pueden analizar a las diversas instituciones, como defensores públicos, peritos, jueces, el propio Ministerio Público que se encarga de investigar los hechos delictuosos. Por último, en un tercer momento tenemos el ámbito carcelario, que es el después de la conducta delictiva. Ya que se cometió, ya que se juzgó, ahora la sociología criminal puede estudiar este momento para inmiscuirse en la reinserción social, es decir, en las políticas carcelarias y postcarcelarias. Estos momentos son indispensables para un correcto análisis del delito. Bien, ya para concluir, me gustaría ejemplificar el impacto que podría tener la sociología criminal al analizar el crimen. Aquí muestro una tabla con solamente 20 de las ciudades más violentas del mundo. Por supuesto, podríamos ver que destacan varias ciudades de México y en general de América Latina. Entonces, ¿cómo se podría aplicar la sociología criminal al crimen? Pues analizar esto. ¿Por qué existe esta tabla? ¿Por qué existe el crimen? Las preguntas que nos podríamos realizar desde una sociología criminal serían ¿qué están haciendo o dejando de hacer los estados latinoamericanos para tener estos altos índices y porcentajes de violencia? ¿Por qué si existen instituciones, cuerpos policíacos, etcétera, seguimos teniendo miedo al salir a la calle? ¿En qué sentido están fallando las leyes para garantizar la seguridad pública de todos las y los ciudadanos? Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que se puede abordar desde la sociología criminal. Por mi parte, esto es todo. Específicamente existen más teorías, más postulados, más autores que hablan de la sociología criminal, pero esta meramente es una presentación para brindar una introducción a este tema. Espero que les haya interesado el acercamiento a esta pequeña rama de la sociología y pues no nos queda más que seguir estudiando el crimen desde la sociología. Gracias. Muchísimas gracias, Marco.
un tema de suma importancia, de suma relevancia para poder comprender la forma en cómo se desarrolla el individuo, ¿no? Por un lado, si el entorno social está en un deterioro, ¿no? Incluso considerando la teoría de las ventanas rotas de Philip Zimbardo, de cómo estos lazos empiezan a deteriorar, y por otro lado, también estos perfiles criminales, cómo empiezan a surgir, y este proceso que llevan para la justicia, ¿no? Desde los mismos policías, como lo comentabas, que también tienen sus protocolos de actuación, el Ministerio Público, cómo es el que está actuando, los sistemas penitenciarios que sirven como una forma de reinserción social, pero considerando que en México, pues parece que no funciona, y resulta que cuando sale el preso, ya sale esta persona, entonces llega a su entorno y su entorno continúa deteriorado, ¿no? Entonces es un mismo círculo vicioso que se repite a pesar de que pasan estos procesos, y que creo que hace falta que realmente se existan tanto programas de prevención social eficaces como programas de reinserción social, ¿no? Ya que sí existen, pero considerando también existen también intereses de por medio que hace que no se puedan implementar de todo bien estos proyectos, ¿no? Incluso desde la misma seguridad que puede tener la persona que los quiere implementar, ¿no? También desde ese punto es arriesgado. Pero bueno, consideramos estos mecanismos desde el análisis algo muy interesante para poder ir comprendiendo estos perfiles criminales y estos procesos de la canalización criminal y de impartición de justicia. Como cuarta ponencia, tenemos la participación de Yair Isaí Errejón Castro, sociólogo y maestro en estudios de la cultura y sistemas de comunicación. Es catedrático en universidades en varios programas de licenciatura. Ha participado en coloquios internacionales. Radica en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Y el día de hoy nos acompaña presentando Sociología y Cine. Bienvenido seas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en esta ponencia acerca de sociología y cine, lo que se pretende hacer es una interpretación analítica de un texto fílmico. En este caso es una película japonesa del director Hirokazu Koreda, en la cual, pues una película, vamos a entenderla así, un texto fílmico en este caso, independientemente del género en el que fuere clasificado, sin importar el país, como en este caso es de Japón, y bueno, yo mexicano, independientemente de donde haya sido producida la película, grabada o hecha, lejos de verla como un mero entretenimiento, morbo y espectáculo, como a veces suele suceder con estas producciones cinematográficas, se puede analizar desde una perspectiva sociológica. Tiene ahí todos los matices que son necesarios para poder verla con una mirada reflexiva, porque el cine, pues a veces nos enseña a identificar problemas también, a denunciar males que aquejan a las sociedades de manera en específico y en general, también, pues, y en otras ocasiones, pues también invita a soñar cuando se trata de otros textos fílmicos o de algunos que la gente suele ver como mero entretenimiento. A través de la pantalla, pues también existe una serie de mundos que lejos de materializarse, pues incitarán al espectador a seguir imaginando o a seguir analizando una serie de propuestas que llegan a ser pues muy interesantes cuando sabemos enlazarlas con las corrientes, en este caso sociológicas, que nos permiten identificar esas problemáticas. Algunos de los ejemplos enlazados tanto en algunas de las teorías sociológicas como parte de una producción cinematográfica, pues podemos identificar en este filme algunas de estas propuestas. Por ejemplo, lejos de lo variado que pueden ser las producciones que fueron realizadas, vamos a pensar en una década en particular, y que las teorías sociológicas fueron escritas en otro momento, pues tienen pertinencia siempre y cuando haya un eje rector o un eje analítico que se quiera o que se pretenda buscar. Es posible en este sentido
encontrar una estrecha relación, por ejemplo, en los textos fílmicos actuales, como el que podemos ver ahí en la pantalla, de la portada que presentaba Hirokazu Koreda de su película, y lo que la socióloga Agnes Heller presentará en un texto de su autoría que lleva por nombre Historia y vida cotidiana, aportación a la sociología socialista, para estudiar algunos de los roles representativos de la sociedad actual, pues vistos a través también de otra de las propuestas del sociólogo francés Gilles Lipovetsky. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, este texto fílmico, Erdol, presenta una elipsis, donde se ve una mímesis, es decir, una representación de la sociedad actual a través de varios personajes, en específica, bueno, con el personaje Nozomi, una muñeca inflable que cobra vida y con una serie de roles que va ella imitando de los humanos, que termina convirtiéndose en uno de ellos a través de toda esta ficción y de toda pues esta mímesis que hace el director, convirtiéndose en una persona también sin valores, con antivalores, con carencias, como todo humano, y en la reflexión que hace de una inexistencia del sentido de la vida personal. Tanto el filme como las posturas sociológicas con las cuales se enlaza esta cuestión, pues presentan la era posmoderna, que según Lipovetsky es una prolongación de la generalización de una de las tendencias constitutivas de un proceso de personalización donde pues radica el individualismo contemporáneo, y pues se presentan estas características consumistas inexplicablemente como un común denominador en las personas actuales de los países de primer mundo, con que también son muy desconfiados, con una identidad indeterminada, carente de sentido y pues sin razón en muchas de las áreas que puede implicar la vida de alguna persona, o en este caso de los personajes de la trama. El fotograma que podemos nosotros apreciar en la presentación pues está tomado de la película de Koreda, donde pues varios de estos personajes protagonizan sus historias, como cada uno de los sujetos en la vida común va haciendo una serie de roles que implican una interacción para su cumplimiento, es decir, para que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, el rol de profesor, pues se tiene que haber alumnos, tiene que haber una escuela, tiene que haber todas estas situaciones que intercomunican las relaciones, pero que en el texto fílmico pues se estancan en aras de reivindicar ese individualismo sin importar el futuro o las consecuencias. Ahí en la lámina que vemos, por ejemplo, es que algunos de los personajes masculinos ejercen una sexualidad libre, individual, pero es tan individualista que en lugar de relacionarse sentimentalmente con mujeres, pues utilizan estas muñecas inflables o a través de prácticas onanistas entre los más jóvenes que no cuentan con los recursos para comprar una muñeca, y en lugar de ello, pues se restringen a este individualismo lejos de querer procurar el amor romántico o una situación que parecería normal. En la oportunidad esta que tenemos ahora, podemos ver que estos personajes viven en una gran urbe, en una ciudad japonesa, socializan con otros lo indispensable, es decir, no les interesa la comunicación, olvidan que somos seres sociales y se enfocan en la reproducción de estos roles para adaptarlos a una circunstancia muy particular sin salir a exponer pues sus particularidades o sus necesidades. Estos personajes actúan bajo determinados criterios distinguibles con los roles, y para una oportuna, vamos a pensar así, una oportuna aproximación a lo que es el rol, pues podemos elegir, como decía en un inicio, la postura o la posición que propone Agnes Heller en un texto de 1985, o más bien la versión que tengo es de este tiempo, en la que, bueno, dice que Agnes Heller, parafraseo un poco la cita que podemos ver en la pantalla, en la que un determinado rol
no es desarrollado en la sociedad en la que se rodeen al individuo que lo ejerce, que se percaten de lo que está practicando, es decir, se hace, se lleva a cabo, se efectúa de manera prácticamente hasta involuntaria por la necesidad de la convivencia, de esta socialización que tenemos los humanos, y que no se agotan las particularidades. Expone también la autora que se ha venido efectuando de muchas formas, de muchas maneras, en el ejercicio de muchos tiempos, hasta de forma anacrónica, que pudiera darse en el presente, en el pasado y en el futuro. Es por ello que es muy interesante identificar que estos roles sociales, pues son los papeles de los personajes de una obra escénica en particular, de una película, de cualquier narrativa, solo que en la vida cotidiana pues no son asignados por un director, es decir, nosotros tenemos ahí una cuestión de ser eh, realizados personalmente, profesionalmente, sin que alguien nos diga, ah, no, es que tú tienes que hacer esto, como sucede en los textos fílmicos, por ejemplo. Y pues los personajes en los textos fílmicos, en las películas, pues son vistos de manera individual o también a veces como sociedad representada, y no asumen consciente o libremente ese rol, sino hasta que uno los va analizando a partir de estas posturas. Pues finalmente fue posible identificar que en estos tiempos modernos, posmodernos, vaya, que es tanto de la teoría sociológica que se utiliza para esta ponencia como para la misma película, pues hay una ruptura con un pensamiento clásico y que impera el individualismo contemporáneo. Los mismos sujetos son vistos como indeterminables, con una desconfianza pues muy grande que ellos pueden llegar a tener, y se orientan al consumismo, tal y como lo describe pues Lipovetsky en textos como La Era del Vacío, o en su defecto como La Pantalla Global. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Yair, por tu participación. Un tema muy relevante, abarcando lo que es la sociología del cine. Cuando vemos que el cine se convierte en una reflexión sociológica también, en donde surge a partir de la gente y de sus problemáticas, ¿no? Que llegan desde un guionista y a partir de eso es como decide plasmarlos, ¿no? En una película, y a partir de eso ir generando los medios necesarios para conseguir los actores y las actrices que puedan interpretar estos hechos sociales, ¿no? Y claramente puede apreciarse en el amplio repertorio de los géneros que, pues, el cine te puede ofrecer. Y bueno, que esto ha existido desde la aparición de todas estas formas de plasmar la producción audiovisual. Y ahora tratando este tema de Idol, que creo que es un tema muy interesante, que cada uno creo que podríamos darnos esta oportunidad de verlo para también poder generar nuestra percepción sociológica. Muchísimas gracias, Jair. Y por último, nos acompaña para cerrar esta ponencia Alicia Arilla Sequero. Ella es socióloga y experta en neurolingüística. Bienvenida seas. Gracias, Alejandro. Voy a empezar como hacía a veces en el cole. Mi apellido es Arilla Sequera. No sé qué dijiste, no lo voy a reproducir. Bien, muchísimas gracias por estar aquí y escuchar una ponencia de alguien que dice empresas con S de sociología. Ustedes me van a permitir que tenga el grandísimo atrevimiento de, en un foro sociológico, presentarme, porque así me autopercibo como una empresaria con mucha mirada sociológica. Y voy a empezar recopilando todas las palabras de mis compañeros que han hecho estas presentaciones magistrales. Porque miren ustedes, un empresario puede ser, como decía nuestro primer compañero, el mayor propulsor de paz o de conflicto de ese pequeño sistema que empieza a crear, que es la empresa. El empresario puede ser el que genera la paz o el que genera el conflicto. Y a veces es paradójico que si sacáramos al empresario de la empresa,
se solucionaría el 90% del conflicto que hay en ese sistema empresarial. Y también voy a recoger las palabras de Faccio. Como él muy bien decía, un cuerpo puede estar perfectamente bien engranado y funcionando y no tener un ápice de salud. Lo mismo puede ocurrir con las empresas. Pueden generar muchos beneficios, que para eso se crearon y ese es su propósito, y no tener un ápice de salud. Y es más, una empresa se puede convertir incluso en un gran criminal. Puede llegar a hacer el crimen perfecto. ¿Por qué? Porque una empresa, cuando no tiene esa dimensión ética, cuando no tiene un concepto introducido en su cultura corporativa de sostenibilidad, cuando no tiene equidad o no tiene igualdad, puede ser un pequeño o gran asesino de la sociedad en la que está. Y cómo no, también voy a incorporar la visión de Jair. Porque miren, yo empecé a ser empresaria en el 1994, hace un poco ya. ¿Y saben qué les voy a confesar? Que yo creo que la mayoría de empresarios que estaban como yo a mi alrededor, que éramos jóvenes, lo que queríamos era crear una película que fuera un taquillazo. Porque la empresa, desde su estructura piramidal y desde la asignación de los roles y los puestos de trabajo, pues exactamente igual como en el cine, atribuye una serie de personajes. Así que desde ahí me voy a permitir decirles que las empresas, con esa S de plural y esa S de sociología, pueden utilizar algunos conceptos sociológicos que quizás ustedes con esta larguísima trayectoria profesional que tienen han olvidado, porque yo creo que lo estudiamos en primer o segundo semestre de primer año. Dos conceptos muy básicos de la sociología que yo les voy a explicar cómo hicieron de mi empresa una empresa en la que construíamos la paz de una manera consciente, en la que buscábamos de una manera consciente ser saludables, nos alejábamos mucho de ser criminales y lo que queríamos construir era una película social. Utilicé dos conceptos muy sencillos: la mirada del extranjero y la teoría del etiquetaje. Fíjense ustedes qué cosa tan simple, la mirada del extranjero. ¿Dónde utilizaba la mirada del extranjero? Les voy a situar un poco. Yo dirigía 3 centros veterinarios y me ha gustado mucho la aportación que ha hecho Faccio. 3 centros veterinarios en los que trabajaban unas 17, 18 personas, depende de los momentos. Hacemos un servicio de 24 horas y era un microsistema muy pequeñito en el que había personajes muy curiosos, porque había licenciados con muchos máster y mucha especialidad, grandes cirujanos, y a la vez en un mismo espacio trabajaban personas sin cualificación, incluso sin estudios, pero eran grandes amantes de los animales. Y esto como sistema era un poquito más complejo de liderar como empresaria. En ese sistema yo apliqué la mirada del extranjero. Llegamos a hacer medicina integrativa y esto nos convirtió en un referente para que muchas personas vinieran a hacer prácticas. ¿Y qué es una persona de prácticas? Una persona de prácticas no es una persona, es una construcción social, exactamente igual que la construcción social del extranjero. Ellos llegaban a practicar y en la empresa se sabía, porque es una creencia cultural, que los practicantes absorben muchos recursos de la empresa, entorpecen el trabajo en su sistema de aprendizaje y aportan muy poquito, porque están aprendiendo. Pero yo a través del concepto de la mirada del extranjero giré eso. Simplemente miren qué sencillo con crear un cuestionario que les pasaba los 21 días y con explicarles el concepto del extranjero. Y yo les decía, vuestra mirada está limpia de costumbres y de acostumbrados. Vuestra mirada está limpia de lo que debería ser, de lo que siempre ha sido así. Vuestra mirada todavía es genuina y auténtica. Cuando llegas a la empresa y haces prácticas, tú nos puedes decir qué cosas no funcionan. Entonces les hacía preguntas como, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha gustado mucho? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Y saben ustedes qué pasaba? Que descubríamos los puntos ciegos que teníamos en muchos procesos de trabajo. Nosotros salvábamos vidas, vidas animales, pero vidas. Y esto generaba mucho estrés. A veces algo se hacía mal y nosotros habíamos acostumbrado la mirada y ya no sabíamos identificarlo. Y cuando venía esa persona de prácticas, desde su mirada limpia, con mirada de extranjero, lo podía hacer.
era maravilloso ver cómo una persona a la que se suponía que solo venía a recibir y no daba, como es una persona en prácticas, le estábamos diciendo desde nuestras palabras y promocionando la paz y construyendo esa película que queríamos vivir, tú aportas mucho valor. Y lo hacíamos desde los postulados de Albert Such, es decir, la mirada del extranjero desde la experiencia, porque a eso venían, a tomar experiencia profesional. Esto lo hice por muchos años, no les puedo dar unos datos sociológicos, porque en la empresa todas las mediciones que hacíamos estaban orientadas al mundo de la empresa, pero sí que hicimos estudios psicosociales durante 4 años de una manera muy amplia y pudimos ver cómo lo que se llama clima laboral en nuestra empresa era altamente saludable. No solamente funcionábamos bien, sino que teníamos salud y teníamos cultura de paz. Nuestra película nos estaba gustando a nosotros mismos. También utilicé un concepto sociológico muy sencillo, que es el etiquetaje, el efecto Pigmalión. Es un concepto que, como sociólogos, habrán estudiado muchísimo. Esto se dio y estos son los resultados. Yo lo que hacía era provocarlo deliberadamente, pero ahí el secreto de la empresaria es ¿desde dónde? ¿Desde qué motivación provocas eso? En mi caso era desde la motivación de crear equipos de excelencia a nivel funcional y a nivel emocional. Teníamos, y les quiero contar una pequeña historia, teníamos una trabajadora que cuando llegó a la empresa tenía 16 añitos, fue su papá que firmó el contrato, porque en Europa en ese momento si no firmaba tu papá no podías trabajar. Tenía una cantidad terrible de faltas de ortografía, apenas sabía leer y escribir y había abandonado los estudios. Pero le encantaban los animales y tenía un maravilloso buen gusto para cortarles el pelo, peinarles y muy amorosa cuando los cuidaba. Así que empezó a ser peluquera canina. Era una chica que a veces no podía buscar en el ordenador porque como cometía faltas de ortografía buscaba por la letra que no era. Yo a esa persona siempre la traté como si fuera extraordinaria. Y esa persona terminó siendo extraordinaria. Terminó siendo la tutora de las chicas que nos venían de prácticas de las escuelas más famosas y más relevantes de Barcelona. Y hablando y volviendo a remitirme al caso que ha marcado Marcos, yo fui a dar clases a Centroamérica y me pusieron el etiquetaje de ¿por qué viene una europea mujer sola a dar clases a uno de los países considerados más peligrosos del mundo? Ellos me pusieron este etiquetaje a mí, pero yo a mis alumnos les puse el etiquetaje de sois excelentes. Y a día de hoy todavía me escriben a pesar de los usos horarios. Entonces, a modo de conclusión, les quiero decir que la sociología se puede poner como una mirada en el mundo de la empresa. Yo considero que todas las empresas han de tener una mirada sociológica, porque lo que están haciendo es construir una mini sociedad desde un poder muy grande que es el poder del empresario. Así que si quieren construir sociedades más sanas, con más paz y realmente que hagamos una buena película de este momento de la historia, les invito a construir empresas con ese de sociología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, con tu gran tema, empresas con ese. Y creo que también es muy importante que la sociología pueda abarcar toda esta parte empresarial, desde generar estos estudios de mercado, de saber cómo piensa tu población objetivo, saber qué tipo de producto puedes hacer, también tener esta parte de la responsabilidad social empresarial, ¿no? De que nosotros como sociólogos nos gusta mejorar el entorno, pero ¿qué pasa de las empresas, no? ¿Cómo hacer que las empresas también mejoren su entorno? Y creo que también ahí entra la sociología, ¿no? Tanto para los planes de negocio, la responsabilidad social empresarial, las relaciones humanas que se generan dentro de la empresa, porque si no hay una muy buenas relaciones humanas entre la misma empresa, la empresa no va a funcionar, porque la empresa funciona a través de nosotros. Y creo que es un tema muy importante que la sociología se vea también desde esta parte empresarial, que pues también ha sido estigmatizada y no le han dado este valor. Y creo que esta es una muy buena participación para poder seguir impulsando a la carrera. Muchísimas gracias, Alicia. Finalmente,
Para cerrar esta mesa, terminamos con una pregunta para que nos puedan responder en el mismo orden de cómo se presentaron las ponencias. ¿Cuáles son las opciones laborales de un egresado en sociología? Por favor. Primero que nada, agradecer las intervenciones y saludarlas, que han sido muy gratificantes. Yo quisiera hablar de dos cosas que la sociología tiene como oportunidad hoy en día. Una es la evaluación y gestión del riesgo, que me parece muy importante. Por lo menos en América Latina, el riesgo técnico, el riesgo financiero, son cosas muy controlables y fáciles de comprender. Pero el riesgo social, no solamente el riesgo de conflicto, sino el riesgo de no vender, que tu producto no le guste a la gente, que haya un rechazo social a lo que hagas, o que internamente tengas un boicot, o que tu gente no quiera producir a la velocidad adecuada. Son riesgos que no todos saben medir y no todos saben gestionar. Es una gran oportunidad para la sociología. Y lo otro es la gerencia empresarial. Me parece que la gerencia empresarial es un tema muy importante. Yo apunto a que el sociólogo haga bases en gerencia, estudie gerencia. ¿Por qué? Porque finalmente tiene razón nuestra compañera Alicia y otros compañeros. La empresa, sea una clínica o sea una empresa de transporte, una mina o un puerto o una industria que fabrica salsa de tomate, es una organización humana. Y como organización produce si se gestionan bien las variables sociales. Muchos autores, como Bruno Lusato, con su introducción a la teoría sistémica de la administración, o intervencionismo simbólico, o una serie de teorías nos dan aportes de cómo un hotel, una empresa de transporte, una mina o una procesadora de pescado funciona mejor si los elementos sociales internos y externos están bien articulados. Yo creo que es una oportunidad que el sociólogo puede desarrollar desde joven, haciéndose o empresario o asesor empresarial o gestor empresarial o industrial, y asesorando desde pequeños negocios hasta grandes negocios, que bien se aprende desde asesorando una empresa que recoge tomates hasta grandes industrias que procesan metal y máquinas. Nuevamente, muchas gracias a todos, un abrazo y un gran saludo desde acá del Perú. Muchas gracias. Ahora le damos la participación a nuestro sociólogo Juan Víctor Faxio, por favor. Muchas gracias, compañero. Pero sobre todo, de veras, me siento privilegiado de esta mesa. Espero que todas las demás, seguramente todas las demás van a ser igual maravillosas, y estaré escuchando y viendo y escribiendo, ¿no? Pero sí, para empezar yo diría, yo no tengo una respuesta, quizás tengamos una respuesta comunitaria, ¿no? Porque la primera que yo daría, y ahí me van a mentar mi madre, como decimos en México, no hay, no hay alternativas, tienes que fabricarlas. Y cuando digo fabricarlas, es en todo el tenor del Faber, de esta gran capacidad humana de transformar el mundo. Hay algunas alternativas, entre comillas, predefinidas para que elijas entre un número de campos acotados que pueden o no ser atractivas o atractivos para ti. Tenemos que fabricarlas para transformar estas posibilidades. Como dice el maestro Escudero, hay que reunirnos. Y la idea de red para las y los sociólogos de la emancipación, usualmente los hispanoparlantes, no quiero yo generalizar, pero para la apuesta que no es la anglosajona, para la apuesta anglosajona, la red es eso, es un cúmulo de nodos, y si remueves un nodo, pues lo reemplazas por otro. Pero la apuesta sociológica quizás se parezca más a la comunidad. Cada nodo es irreemplazable. Y entonces cuando hacemos comunidad, podemos saber, yo ya conozco a alguien que sabe de sociología del crimen, yo ya conozco a alguien que sabe de sociología con una mirada artística, yo ya sé de alguien que sabe de paz, y ya sé de alguien que ha trabajado íntimamente en la salud ecológica y en las historias, ¿no? Los compañeros Errejón y González nos dan un ejemplo de la especialización. La especialización puede ser un camino de, a ver si así me dan más dinero, o puede ser una herramienta de emancipación para darle sentido. La pasión con la que hablan el compañero Errejón y el compañero González es inspiradora, ¿no? Cada quien encontró su línea específica, no como alternativa para distinguirse, sino para ser, y eso es maravilloso. Y bueno, la maestra Aradilla, yo sabía, qué bueno que terminamos y cerramos con ella, porque el valor de las historias
el valor de nuestra trayectoria, el valor de hacer palabra es vital y las y los sociólogos lo podemos aprender de una manera privilegiada. Dice igual otro sociólogo mexicano, Hugo Sáez Arreseigor, para intentar cerrar, los humanos somos animales rarísimos porque somos animales hechos de palabras. Y desde la promoción de la salud emancipadora decimos, somos un cadáver hasta que la salud se hace presente, hasta que la palabra nos vuelve cuerpo. Antes de que la palabra se meta en nuestro cuerpo, no somos sino soma, un conglomerado de células que pueden o no funcionar más o menos. Y entonces, cuando aceptamos que somos animales hechos de palabras, sabemos que quizás Shakespeare tenía razón, quizás estamos hechos de sueños, pero más que eso estamos hechos de la historia del otro, de la historia de la otra. Y entre todos hacemos un gran tapiz, que es lo que llamamos, sociólogas y sociólogos, sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la participación a nuestro compañero sociólogo Marco Antonio González Rico. Por favor. Bien, pues primeramente agradecer la oportunidad de participar en esta espléndida mesa. Todas las ponencias fueron maravillosas, sin duda alguna. Se habla de la especialización, como lo dijimos, en cada tema. Y por aquí quisiera iniciar mi respuesta. El campo laboral de la sociología, desde mi perspectiva, que es donde yo me he desarrollado, es la investigación. Y por supuesto, ¿por qué? Porque desde primer semestre de la carrera nos enseñan el método científico. Entonces, creo que lo vamos desarrollando a lo largo de la carrera y esa es nuestra aportación que podríamos realizar, analizar cualquier fenómeno que se origina en la sociedad. Y al ser la sociología una disciplina tan amplia, podríamos analizar desde el amor, la pobreza, el crimen, etcétera. Tantos campos que se pueden analizar, pero específicamente en una perspectiva teórica. ¿Para qué nos serviría? Es decir, analizamos teorías, textos, etcétera, pero aplicarlas a la vida cotidiana y a la realidad. ¿Y cómo se llevaría a la realidad? Pues a través de relaciones con asociaciones no gubernamentales. Es decir, aplicar la teoría y tratar de entender, tratar de dar una respuesta a estos fenómenos, problemas sociales que acongojan a la sociedad. Puede ser el crimen, puede ser la pobreza, cualquier fenómeno que surge en la comunidad. Entonces, creo que esta es mi respuesta. Las respuestas que han brindado han sido maravillosas. Sin duda alguna, el campo de la sociología es inmenso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Ahora le damos la participación a nuestro compañero sociólogo Jair Errejón. Por favor. Gracias de nuevo. Bueno, a mí me parece que el día de hoy hay que apostarle todavía mucho a la sociología, hay que darle un lugar muy importante que tiene dentro de la sociedad. Y a mí me parecería que pues una de las posibles metas cuando alguien decide dedicarse a la sociología, pues es la docencia. Se requieren todavía profesores para educar a las nuevas generaciones, a reflexionar, a investigar, como decía uno de mis compañeros, a conocer estas problemáticas que a veces las personas llegan a pensar que son problemas individuales, pero se trata de males sociales, de problemas que están en muchas familias, en muchos lugares, en muchos territorios, y que a través de la sociología se pueden identificar. Hoy en día la investigación sociológica pues tiene un carácter muy importante, incluso la podemos enfocar al cine, no nada más a la reflexión, sino también a la creación de este cine documental y comunitario en el que se va y se entrevista y se busca los lugares en específico donde hay estos problemas para poder enseñar a otros, para poder reflexionar sobre ellos o en su defecto para que esos esquemas de pensamiento no se reproduzcan o se reproduzcan de una manera diferente. Incluso hay algunos compañeros que tengo oportunidad de conocer
que se dedican a la enseñanza de la sociología desde la infancia, y eso pues a mí me parece una posibilidad muy interesante para crear una mente reflexiva. Ya el niño la tiene, ya los infantes nacen con ella, pero desarrollarla pues desde una etapa inicial y conservarla pues durante todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair. Y bueno, para concluir esta honorable mesa, le damos la participación a nuestra compañera socióloga Alicia Aradilla. Por favor, Alicia. Pues yo me atrevería a hablarle directamente al egregado, como dicen ustedes, que muchísimas gracias por compartir mesa, por compartir palabra y por compartir su maravilloso acento que a mí personalmente me encanta. Le preguntaría al egregado, ¿en serio que estudiaste sociología para que te lo den hecho? ¿En serio? Ahí tienes una sociedad llena de respuestas, las está emanando todos los días, para que tú desde el método científico seas capaz de hacer buenas preguntas y las rescates. Mi respuesta es, puedes hacer todo lo que quieras, porque sociología es una carrera muy difusa para que tú, con tu ejercicio, termines de definirla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues con cada una de nuestras participaciones, sus participaciones hizo que esta mesa se hiciera fructífera tratando grandes temas. Una mesa enriquecedora y versátil por los diferentes temas que se trataron y que ahora con estas oportunidades o canales buscamos difundirlo a nivel internacional y poner a los sociólogos como a la sociología a la vanguardia para la integración global. En nombre de la Asociación Iberoamericana de Sociología, les agradecemos su atención y muchas gracias.